Hermanos, que Dios nos bendiga en esta mañana. Vamos a dar inicio a nuestro servicio dominical y para ello lo vamos a hacer con una oración, dando gracias a nuestro Señor y pidiendo su guía. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por este hermoso día y por esta oportunidad que nos estás dando de poder alabar tu nombre, Señor. Esa oportunidad que nos das día con día mientras tenemos vida. Ayúdanos a cada día aprovecharla, Padre. Suplicamos que sea tu Espíritu quien nos guíe en esta mañana y que guíe este servicio, Padre, y todo lo que se haga en el mismo sea para tu gloria, para darte a ti la gloria y la honra. Bendice a nuestros hermanos, a nuestros amigos quienes nos ven desde casa. Cuídalos en gran manera. En tu nombre damos gracias. Amén y amén. Vamos a entonar el himno He decidido seguir a Cristo. Y yo sé que nosotros como cristianos podemos decir: no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Amén, cantemos. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y si me llama el aleluya, y si me llama el aleluya, me llama el aleluya, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Amén. Y no volvemos atrás porque hemos creído en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero invitar a que abra sus Biblias a la carta a los Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, y vamos a leer los versos del 15 al 20. Colosenses 1, 15 al 20. La palabra del Señor dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz.
Que el Señor continúe bendiciendo su santa palabra, y es solamente por Él, solamente por el Cordero quien derramó su sangre en esa cruz del Calvario, que hoy podemos decir que somos salvos y estamos libres de todo pecado. Así que cantemos con gozo a quien nos da esa gracia sublime. Su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Amén. Y todo ha sido creado por Él. Por ello, a Él es quien damos la gloria y la honra, solamente a Él.
Oh gran Señor, me asombra tu grandeza, con solo hablar sostienes la creación. Harás cumplir siempre todos tus planes para traer la gloria para ti, a ti la gloria, gloria. Alzamos nuestras voces para a ti la gloria, a ti la gloria, gloria. Daremos solo a ti adoración. Con gran poder tú mueves las estrellas, el viento, el mar y todo lo que hay. En mí andarán mis gozos y tristezas, porque estás tú para dar gloria a ti la gloria, gloria. Alzamos nuestras voces para adorar a ti la gloria, gloria. Daremos solo a ti adoración. Solamente a ti damos toda la gloria. Son altos y profundos tus caminos, bueno eres tú, y de esto cantaré, que por amor tu Hijo entregaste, confío en ti. Espero en ti, mi Rey, a ti la gloria, gloria. Alzamos nuestras voces para adorar a ti la gloria, a ti la gloria, gloria. Daremos solo a ti adoración. Señor, y solo a ti damos toda gloria. Amén. Y solamente a ti, Señor, es toda gloria. Solamente a ti es toda honra, porque es por tu gracia, es por tu amor que nos sostienes. Y todo lo que existe, todo lo que ha sido creado, subsiste en ti. Que cada día, Señor, nuestro anhelo sea agradarte más y más a ti. Que seas tú quien reines en nuestro corazón. Así mismo, Señor, que sepamos que no importa lo que pase, que no importa lo que pase, Señor, tú estás con nosotros. Tú estás a nuestro alrededor. Cuidando de nosotros.
Vamos una vez más, no importa lo que pase. No importa lo que pase a mi alrededor, en tus brazos hay refugio, no te dejaré, Señor, tú reinas hoy, Señor, tú reinas hoy, Señor, tú reinas hoy. Señor, tú has reinado, tú reinas hoy y tú reinarás por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muy buenos días, hermanos. Dios nos bendiga en esta hora. Le agradecemos al Señor porque nos permite acercarnos a Él, nos permite adorarle. Es uno de los privilegios más grandes que como hijos de Dios tenemos. Y sabemos que todo esto es por la gracia de Él. Él es el único quien en su infinita misericordia no solo nos permite, nos llama a hacerlo como hijos de Dios. Seguimos siempre adelante, sabiendo que aunque las circunstancias puedan parecer difíciles, Él reina, Él es Rey sobre todo y sobre todos. Esta mañana vamos a seguir compartiendo la palabra de Dios en el libro de Marcos, en el Evangelio según San Marcos, y vamos a ver los versículos del 21 al 25 en el capítulo 4. Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos del 21 al 25, que dice así: También les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también: mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Uno de los aspectos más importantes que siempre debemos de tomar en cuenta para entender la Biblia es el contexto. El contexto es todo lo que encontramos alrededor del texto y que tiene que ver con lo que este pasaje de la palabra de Dios enseña. Pueden ser y los pasajes anteriores, los pasajes posteriores, a veces es todo un capítulo, a veces es todo el libro o todo el Nuevo Testamento o toda la Biblia. Hay contexto inmediato, mediato y remoto. Y sabemos que la Biblia no fue escrita con las divisiones que nosotros las tenemos. La Biblia fue escrita, así como decimos comúnmente, de largo, ¿verdad? La historia fue escrita de una manera continua. No tenía capítulos, no tenía versículos, los libros que se escribieron. Se hizo después esta división para ayudar a localizar los pasajes y para facilitar la enseñanza de los mismos. Sin embargo, a veces cometemos el error de separar un párrafo de otro
y no tomamos en cuenta lo que lo anterior dice, ni lo que después dice, y a veces el sacar de contexto un texto es muy peligroso. De ahí muchos han sacado falsas enseñanzas, malas interpretaciones, y han torcido por completo la comprensión de lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar. Digo todo esto porque el pasaje que hoy vamos a ver está justo insertado dentro de lo que Marcos toma para enseñar lo que Cristo dijo por parábolas, ¿no? Las enseñanzas de Cristo a través de parábolas. Y el pasaje de hoy tiene que ver con el propósito de las parábolas. ¿Para qué sirven las enseñanzas que Cristo utilizó a través de las parábolas? El capítulo 4 de Marcos es el capítulo de las parábolas. Solo el pasaje final nos narra un hecho histórico y lo demás son enseñanzas de Cristo por parábolas. Y estos 5 versículos que hoy vamos a ver, como repito, nos dicen el propósito de ellas, porque Cristo, todo lo que Él dijo, siempre tenía un propósito. Y vemos ahí, cuando tomamos este texto, que Cristo quiere enseñar que el producto en el creyente, tomado del pasaje anterior, que son el fruto que deben de dar como tierra fértil en donde cae la buena semilla sembrada por el buen sembrador, como vimos la semana anterior, sirve para dar testimonio al mundo de lo que Dios hace en la vida de aquellos que confiamos en Él. El fruto no es para que nosotros, hermanos, nos gloriemos, sino es para gloria de Dios y es para bendición de aquellos que, viendo lo que Dios ha hecho en nosotros, pueden ser atraídos por sus necesidades para que Dios haga lo mismo en ellos, tal y como lo ha hecho en nosotros. Por eso es que lo primero que vamos a encontrar aquí, mis hermanos, es que el fruto que nuestras vidas muestran es el testimonio de Dios al mundo, de su poder y de su misericordia. Recuerde el mensaje de la semana anterior. La semilla que cae en 4 distintos terrenos, 3 no dan fruto, pero 1 sí. Y Cristo centra su enseñanza de hoy en ese fruto de esa buena tierra donde la semilla ha caído y que está fructificando, mostrando lo que esa buena semilla hace en la vida de aquellos que la escuchan con atención, la reciben para dar fruto, honrando al Señor, al sembrador de la semilla. Y quiero ver en esto, mis hermanos, cuando nos preguntamos ese fruto, ¿para qué sirve? ¿Cuál es la utilidad? ¿Cuál es el propósito de ese fruto? Bueno, para evidenciar que nuestras vidas le pertenecen a Cristo. Y la evidencia entonces del fruto es la forma en que nosotros vivimos, lo que nosotros mostramos, los cambios que se han hecho por el poder de Cristo en nuestras vidas. Y para esto quiero llevarles a una carta que escribió uno de los que escuchó esta parábola del sembrador y que escuchó la explicación también de Cristo, porque era uno de los 12. Quiero invitarles a que vayamos a la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, y vamos a empezar a leer en el verso 9. Primera de Pedro, capítulo 2, en el verso 9. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Verso 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Lo que Pedro está diciendo aquí es esto: ustedes son la tierra fértil,
En ustedes la semilla que Dios ha depositado está dando fruto, porque ustedes son ese linaje escogido, ese real sacerdocio, esa nación santa, ese pueblo adquirido por Dios. Ustedes le pertenecen a Dios. Y el fruto que se va a ver en ustedes es la evidencia precisamente de lo que Dios dice que son. Pero ese fruto debe servir para anunciar quién ha hecho la obra en ustedes. Aquel que les compró con su sangre, aquel que los sacó de las tinieblas y ahora viven bajo su luz. Ahora pueden alumbrar a otros, ¿no? Ustedes son esas personas, ¿no? Por eso ahí en Marcos se dice: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Está diciendo, cuando se enciende una lámpara, cuando se enciende una luz, se pone en alto para que esto alumbre donde están las tinieblas. Entonces ustedes como hijos de Dios, o nosotros como hijos de Dios, tenemos que brillar con la luz de Cristo para alumbrar a aquellos que todavía están en tinieblas y que ellos vengan también a la luz del Señor. Ahora la pregunta es, ¿y cómo alumbramos? ¿Cómo proyectamos esa luz de Cristo? Cuando vemos en el Sermón del Monte, en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso del 13 al 16, habla de la sal de la tierra y luego habla de la luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Y aquí viene la respuesta. Verso 16 de capítulo 5 de Mateo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No nos cansamos de repetir que nadie se salva por buenas obras, pero media vez uno es salvo, debe producir buenas obras para gloria de Dios y para bendición de aquellos que ven esas obras en nosotros. Y aunque no vamos a tener el tiempo de leer todo el texto que vamos a ir mencionando, si el apóstol Pedro en esa primera carta nos va a decir algunas de esas buenas obras. En el verso 11 del capítulo 2 de la primera carta de Pedro dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Sabe cuál es ese primer fruto que Pedro menciona acá que debe verse en el creyente? Rechazo al pecado. Rechazo al pecado. Si queremos dar buen fruto para la gloria de Dios, lo primero que se va a ver en nosotros es que ya no practicamos el pecado. No es que no pequemos, pero ya no vivimos en el pecado. Ya no es nuestra costumbre pecar. Se dice que es muy diferente cuando alguien hace algo eventualmente que cuando alguien practica algo que lo identifica como tal. Porque la práctica del pecado va identificando a las personas. No es lo mismo cuando se dice que una persona de repente dijo una mentira a cuando se dice que alguien es mentiroso. Aunque no debemos decir ninguna mentira, pero eventualmente hasta grandes hombres de Dios las dijeron, y no es para que nosotros los imitemos, pero también vemos, mis hermanos, que una cosa es decirlo y otra cosa es practicarlo. Debemos rechazar toda clase de mentira, y más aún debemos por completo rechazar una vida de mentira. Entonces aquí se nos habla ese rechazo,
Y es una batalla, porque dice batalla contra nuestra alma, batalla con aquello interior en nosotros que quiere agradar a Dios. Y siempre vamos a tenerlo, porque a lo largo de nuestras vidas vamos a encontrar tentaciones. Pero si queremos dar fruto para la gloria de Dios, tenemos que rechazar el pecado. Y en vez de ello, en el verso 12 se nos dice de 1 de Pedro 2:12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. ¿Qué habla aquí? Aquí habla de conducta. En una palabra breve o una expresión breve, el creyente debe de portarse bien. Debe de tener una conducta que lo identifique como hijo de Dios, como siervo de Cristo, como discípulo del Señor. El creyente debe dar un testimonio en el cual lo que brille en él sea esa conducta que en realidad demuestre que está siguiendo a Cristo. Recuerda ese primer himno que cantamos: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja ya la he dejado, porque el Rey de Gloria me ha transformado. Esa es la conducta del creyente, esa es la vida del cristiano. Otra característica la encontramos en el verso 13. Por causa de 1 de Pedro 2:13, por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. El creyente debe someterse a las autoridades, debe ser obediente a las leyes, pero recuerde algo. En el verso 15 dice: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, ¿cree usted que hay leyes malas? Todos creen que la ley es para bien. Bueno, algunas son para bien. Recuerde que el creyente está llamado a obedecer la ley de Dios siempre y cuando ésta no se oponga a la ley de Dios. Porque las leyes de los hombres cambian, pero la ley de Dios permanece para siempre, porque ha venido de un Dios perfecto. Entonces el creyente debe obedecer la ley siempre y cuando esta ley no ofenda a Dios. Estemos preparados, porque probablemente en un futuro cercano vengan leyes que estén en contra de la voluntad de Dios, las cuales como creyentes no estamos llamados a obedecer. Pero las leyes buenas, las leyes para el bien común, deben de ser obedecidas. Deben de ser obedecidas. También, tercero, sujeción y rendimiento en el trabajo. Pedro aquí habla acerca de los criados, de los empleados, de los esclavos en aquel entonces. Verso 18: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si algunos, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. O sea, está hablando acá. El trabajo es bendición de Dios y debemos verlo como tal, y debemos de estar agradecidos por lo que Dios nos da como trabajo, y debemos someternos a los patrones, a los patronos, y dar lo mejor de nosotros, porque también Colosenses dice que debemos hacerlo para Cristo y no para el hombre. Y hermanos, si usted tiene trabajo, dele gloria a Dios, porque no está fácil la situación en este sentido. Dele honra al Señor y muestre su gratitud a través de ser un empleado de valor, de un empleado que lo hace para la gloria de Dios. A veces se habla más de que los patrones toman ventaja del empleado, pero el empleado también debe de saber
que está puesto para que rinda, no solamente en razón de trabajo, sino en razón de la gloria de Dios. ¿Se recuerda usted de José en el Antiguo Testamento? ¿Cuánto prosperó la casa de su amo Potifar? Porque José era diligente y la bendición de Dios estaba con él. Luego en el capítulo 3, este pasaje es del 1 al 7, habla de la vida matrimonial. Los creyentes deben de dar fruto en el hogar. Las esposas sujetas y obedientes al esposo, y el esposo amando a la esposa, tratándola como a vaso más frágil, dándole honor como Dios lo manda. Y este es el equilibrio en el matrimonio. Los matrimonios cristianos, hermanos, debemos dar ejemplo al mundo de que nuestras vidas sometidas a Dios dan como resultado un trato entre esposos como Dios lo dice, como el Señor lo dice. ¿Sabe por qué se destruyen los matrimonios? Porque Dios no está presente. Porque el hombre no toma en cuenta lo que Dios le ordena como líder del hogar, como ejemplo para la familia de amor a Dios, amor a la esposa, amor a los hijos. Y porque las esposas no se sujetan a sus esposos queriendo hacer lo que ellas quieren. Pero quienes conocemos al Señor, en nuestro matrimonio, Cristo reinando, podemos estar seguros que tendremos matrimonios sólidos, firmes en el Señor. No que no hayan diferencias. Todos los matrimonios tenemos muchas veces desavenencias, pero guardamos siempre ese respeto, porque sabemos que ante todo nos hemos prometido fidelidad, amor, confianza, transparencia delante del Señor. Los matrimonios cristianos dando fruto, debemos de ser, hermanos, esa luz que el mundo vea para que puedan venir a Cristo. Capítulo 3 del verso 8 al 22 habla de las buenas relaciones con los demás dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Dentro de la iglesia debemos tener un mismo sentir, ser compasivos, debemos amarnos fraternalmente, ser misericordiosos, ser amigables, tener una relación como lo que somos, hermanos en la fe, porque Cristo nos ha perdonado, nos ha hecho miembros de una misma familia para ayudarnos unos a otros en el amor del Señor. Sé, mis hermanos, que con esto de la pandemia las relaciones se han dificultado. Algunas iglesias han cerrado, en otras se ha disminuido la asistencia, y la iglesia siempre ha estado acostumbrada a una relación fraternal de vernos, de darnos la mano, de abrazarnos. Pero debemos aprovechar los medios que Dios nos da para tener comunión unos con otros, a pesar de las dificultades que podamos estar teniendo para relacionarnos de una manera directa. Pero debemos tratarnos con amor. Y a los demás, hermanos, dice: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. La iglesia también debe reflejar ese carácter de Cristo, que cuando estaba en la cruz y las personas se burlaban de él, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No devolviendo mal por mal. Y sabe, debemos dar ese fruto para gloria de Cristo, porque al final de cuentas todo se sabe. En el verso 22 del Evangelio de Marcos capítulo 4 dice: porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Muchos creyentes sufren vergüenza y producen vergüenza a la iglesia porque sus vidas no son consecuentes con lo que dicen que creen, porque la vida que llevan niegan su fe,
Porque aunque vayan a una iglesia, hayan sido bautizados, hayan hecho profesión de fe y digan que son creyentes, no viven de acuerdo a esa fe que dicen tener. Y eso es lo más difícil, hermanos, para la iglesia. Porque ahí es cuando en vez de alumbrar para otros, son piedra de tropiezo. Y por muy bien que parezcan de estar haciendo las cosas, ocultándolas, se dice que la mentira dura hasta que la verdad aparece, porque todo llega a conocerse. Por eso debemos dar fruto para la gloria de Dios y debemos glorificar a Dios en toda nuestra manera de vivir. Ese es el fruto que Dios quiere que demos. También debemos de dar fruto siendo instrumentos de corrección para con otros. En el verso 23 y verso 24 dice lo siguiente, verso 23: si alguno tiene oídos para oír, oiga. Bueno, esta expresión de Cristo siempre se usó en razón de estar atentos, pero también de ser consecuentes con lo que Él enseña para ponerlo en práctica. No es solamente de escuchar, es de practicar. Ahora luego dice, mirad, les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Cuando encontramos los pasajes paralelos que son más amplios, está hablando del juzgar a los demás, pero sabe una cosa, antes de juzgar a otros, tenemos que juzgarnos a nosotros. Esos pasajes en Mateo capítulo 7 y en Lucas capítulo 6 no hablan de no juzgar, como algunos piensan. Mire, la Biblia dice que no hay que juzgar. No, la Biblia dice que no hay que juzgar descuidadamente, hay que saber juzgar. Porque en Mateo se nos enseña de que dice, ¿cómo es que tú puedes ver la paja en el ojo de tu hermano, pero no ves la viga propia que tú tienes? Saca primero la viga y luego ayudas a tu hermano a sacar la paja que hay en el ojo de él. ¿Qué me está diciendo aquí? Yo sí puedo ayudar a un hermano, puedo corregir a un hermano, pero primero yo tengo que ser corregido. Primero yo tengo que confesar mis pecados ante Dios. Primero yo tengo que pedirle a Dios que me dé sabiduría para corregir de acuerdo a la voluntad del Señor. No. Lo que juzgamos de otros, puede que también nosotros lo estemos haciendo. ¿Y cómo podemos corregir a alguien en quien vemos un pecado que también nosotros estemos practicando? Jesús dice, no, primero tienes que confesarte, porque si queremos ayudar a otros, debemos primero reconocer lo malo que hay en nosotros, confesándolo al Señor, pidiendo perdón y que Dios nos guíe a ayudar a los demás. Cuando somos así y reconocemos también nuestra debilidad, eso nos hace ser compasivos, como nos enseña la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, cuando nos dice que cuando nosotros, en el capítulo 6 verso 1, de que si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Juzgar correctamente, juzgar de acuerdo a como Dios dice, eso también es dar fruto para Dios. Porque estamos ayudando a otros como instrumentos de Dios a que superen esas situaciones en las que están viviendo. Ayudar a corregir, pero hacerlo con compasión hacia los demás, especialmente, hermanos, si alguien es nuevo en el cristianismo. Se recuerda cuando usted estaba recién llegado a Cristo. Muchas veces nos equivocamos. Tuvimos que ser enseñados, tuvimos que ir aprendiendo, pero luego también debemos de ayudar a corregir a otros. Debemos de llevar palabra de esperanza, de enseñarles que en Cristo hay cambio, de que Él puede sacarlos de esa situación donde están y superar ese pecado que tienen. Darles esperanza de que todos aquellos defectos que como humanos tenemos
pueden ser superados cuando sometemos nuestras vidas a la voluntad de Dios. Eso es dar fruto, ser útil en las manos de Dios para ayudar a otros a corregir sus vidas, sabiendo que Dios tiene poder para hacerlo. Ser instrumentos en las manos benditas del Señor para ayudarnos unos a otros a superarnos. Y de esta manera, lo tercero es producir más fruto. Si usted ve capítulo 4 de Marcos, verso 25, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Eso está también en el contexto en otros pasajes. Marcos como que condensa la enseñanza, resume la enseñanza, pero en Mateo está la enseñanza de los talentos, en Lucas está la enseñanza de las minas, que habla que a alguien se le da 1 talento, 2 talentos, 5 talentos. El que se le dio 1 lo escondió, no produjo nada. El de 2 produjo 2 y el de 5 produjo 5 y así. No. ¿Qué habla acá? El fruto cada vez debe ser más. El fruto cada vez debe de abundar más. Mire, en la parábola del sembrador, capítulo 4, verso 20 aquí de Marcos, dice: y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Algunos dirán: pastor, yo soy de a 30 y ahí me quedo. Pero sabe que en esa secuencia, si usted hoy da 30, mañana tiene que dar 60 y va a llegar a dar 100. Porque todos estamos llamados a producir cada vez más fruto. Si nosotros permanecemos en el Señor y su palabra permanece en nosotros, daremos más y más fruto. Mire, muchos comparan la vida espiritual con la vida física. Usted se siente contento cuando sus hijos van creciendo, ¿verdad? Van teniendo cada vez más estatura, ¿no? Porque empezamos pequeñitos y después crecemos y seguimos creciendo. Pues algunos no crecemos mucho, pero crecemos. No nos quedamos como cuando éramos niños, ¿no? Pero qué triste sería que si de repente se estancó el crecimiento a los 8 años de edad, porque no es algo normal. Hasta cierta edad, no sé, a los 18 creo que ahí nos quedamos los varones. Bueno, yo creo que dejé que sea a los 14, pero igual. Pero todos vamos creciendo, ¿no? Todos cada vez vamos dando más. Y no solamente en lo físico, en lo intelectual. Mire, usted platica. Yo como pastor tengo aquí en la iglesia 27 años ya. Yo voy a poner un ejemplo. Cuando hablo con Natán ya no es el niñito aquel que yo le decía 2, 3 cositas. Ahora me hace preguntas y me está preguntando de Biblia y me la está poniendo cada vez más difícil. Y hable con aquellos jóvenes que usted conoció pequeñitos, ya no tienen los mismos temas de hablar como hablaban cuando eran niños. ¿Por qué? Porque todo tiene que ir en crecimiento. Y eso es lo que Dios quiere de sus hijos. Eso Dios quiere de los creyentes. De que cada vez conozcamos más de Cristo y demos más fruto para gloria de su nombre. Eso es lo que vamos a hablar las próximas semanas, cuando ya veamos el crecimiento de la semilla, la parábola de la semilla de mostaza. Que podemos y debemos crecer cada vez más y dar más fruto para la honra y la gloria de Dios. Vaya conmigo, por favor, al Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 5. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará,
para que lleve más fruto. Y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Aquí Jesús habla de fruto, más fruto, mucho fruto. ¿Y cuál es la clave para dar fruto, más fruto y mucho fruto? Jesús lo dice ahí: permanecer en Él. Permanecer en Él. No se puede dar fruto si no permanecemos en Cristo. Quien no da fruto, hermanos, ¿sabe qué pasa? Cada vez se va a ver mucho más infructífero, menos y menos fruto. El que no permanece en Cristo, menos y menos fruto. Si usted permanece en Cristo, más fruto y mucho fruto, para gloria de Dios. Y aquí es donde tenemos que examinarnos. ¿Qué tanto fruto estamos dando para el Señor? ¿Qué tantos cambios estamos viendo que Cristo está haciendo en nuestras vidas? ¿Cómo están nuestros pensamientos con respecto a Dios y con respecto también a otras cosas en nuestras vidas? ¿Cómo está nuestra conducta hacia nuestra esposa, el esposo, los hijos, de hijos a padres? ¿Cómo es nuestra manera de conducirnos en el trabajo? ¿Qué piensan las demás personas de nosotros cuando saben que somos hijos de Dios? ¿Estamos dando ese fruto que glorifica a Dios y que influye en la vida de otros para que les alumbre Cristo y puedan salir de las tinieblas a través del testimonio que les damos nosotros en una vida que permanece en Cristo? Esa pregunta es algo que cada uno tenemos que hacernos, y tenemos que evaluarnos a esa luz que Dios nos da por su Espíritu, para que realmente sepamos si estamos permaneciendo en Cristo. Porque si permanecemos en Cristo, no podemos dejar de dar fruto. No podemos dejar de dar fruto. Daremos siempre fruto para la honra y la gloria del Señor. Y yo le animo, mi hermano, mi hermana, a que usted siga adelante en los caminos de Dios. Someta su vida a la voluntad de Cristo, permanezca en Él, no se aparte de Él, aprenda cada vez más de Él, y su vida pueda reflejar y pueda producir ese fruto que Cristo quiere hacer en usted y quiere hacer en mí. Y yo le aseguro que el Señor lo hará, porque aquel que permanece en Cristo no puede quedarse sin dar fruto para gloria de Dios y para bendición de muchas personas. Vamos a orar. Dios amado, gracias por tu palabra, y gracias porque en ella encontramos toda la enseñanza que necesitamos nosotros aprender para que nuestras vidas te glorifiquen y lleven esperanza a tanta gente que necesita de ti. Señor, ayúdanos a examinar nuestras vidas con honestidad, y aquellas cosas que veamos, Señor, que necesiten ser cambiadas, te rogamos en el nombre de Jesús que tu Espíritu haga esa obra en nosotros, que podamos permanecer en Cristo para poder mostrar ese fruto, que siempre demos la gloria a ti y seamos de bendición para otros. Señor, muchas gracias, y que a ti sea la honra y la gloria hoy y siempre, en el nombre precioso de tu Hijo amado, nuestro Señor
y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Antes de concluir, y también para las personas que nos están viendo en Facebook, a quienes agradecemos por estar con nosotros una vez más, les quiero anunciar que el próximo domingo vamos a tener un cambio en nuestro horario. Será solamente el próximo domingo. Nuestro culto va a ser a las 5 de la tarde. No tendremos culto en la mañana. Habrá una actividad especial acá en la iglesia en la mañana, pero les animo a que vengamos el próximo domingo a las 5 de la tarde. Nuestra transmisión por Facebook también será en ese horario, solamente el próximo domingo, y después continuaremos los domingos a las 10 de la mañana. Así es que por favor tomen en cuenta este anuncio. Lo estaremos también avisando en la página de Facebook, pero el próximo domingo nuestro culto será a las 5 de la tarde, hermanos. Muy bien, así es que Dios siga bendiciendo sus vidas y que tengan una semana llena de la bendición del Señor. Despedimos también la transmisión agradeciendo a aquellos que nos han seguido por Facebook. Que Dios, hermanos, les bendiga a todos. Estamos despedidos en el nombre del Señor. Inmensurable gracia hay en Cristo, ya no hay más que el cielo pueda dar. Mi libertad, justicia y mi gozo, profunda paz e inexplicable amor.